El primer tema que merece mención es el resultado de las elecciones europeas, que para mí fue, en el caso de España, muy preocupante. En primer lugar, es muy preocupante porque hay un 30% del electorado que considera seguir votando a un mentiroso sin escrúpulos es algo razonable. Entonces, eso ya de por sí es algo muy preocupante porque los partidos tienen el único incentivo de mejorar o de cambiar algo cuando ven que son castigados por el electorado. Pero si un gobierno que mintió nada menos que con un comité de expertos durante la pandemia que resultó que no existía e hizo confinamientos que resultaron ser inconstitucionales y a partir de ahí todo lo que ya sabes de la amnistía, los pactos con Bildu, etcétera. Y si a pesar de todo eso, como digo, hay un 30% de personas que sigue diciendo, bueno, no importa, pero vamos a seguir votándolo a Sánchez, Sánchez no tiene ningún incentivo para cambiar, todo lo contrario, el incentivo que tiene es a continuar en esa misma línea y eso es lo que estamos viendo en los días posteriores a la elección, que él va a seguir profundizando esa línea. Entonces, si no hay castigo por parte del electorado, sea porque la gente que lo vota es muy sectaria, sea porque no se entera de las cosas que hacen, cosa que es difícil, pero puede ser en algún caso aislado, sea porque reciben pagas por los cuales dicen, mira, yo sé que es un mentiroso, pero mientras me pague no hay problema, sea porque tienen algún otro interés por el cual les convenga que Sánchez continúe en el gobierno, sea por contratos con el sector público, o sea por lo que sea, si no hay un castigo, el Partido Socialista en general y Sánchez en particular no tienen ningún incentivo para cambiar y entonces el funcionamiento mismo de la democracia se ve alterado en uno de los supuestos básicos, que es que el voto refleja la mayor o menor satisfacción del votante con las propuestas y actos que realiza el candidato en cuestión. Y yo me resisto a pensar que a la gente le parezca bien que haya un presidente mentiroso, probadamente mentiroso y sin ningún tipo de escrúpulo. Yo digo que el continuar votando a Sánchez en esta proporción, es decir, en torno a un 30%, es como si hubiera un restaurante que intoxica a sus clientes, pero la gente en lugar de ir a otro restaurante sigue siendo al mismo restaurante donde le intoxican. Entonces, a la gente le gusta que le intoxiquen, yo no lo puedo creer. Por eso es algo que me cuesta entender, pero que en cualquier caso es preocupante por lo que te acabo de decir, que Sánchez va a continuar en la línea lamentable que lleva. El segundo punto lamentable es que von der Leyen es la peor presidenta de la Comisión que se recuerde, que ha traicionado también a todos los votantes de centro derecha del Partido Popular Europeo, porque ella al final lo que hizo fue adoptar la agenda ultraecologista y socialista, y sin embargo, los dos partidos más votados en España son dos partidos que votaron por von der Leyen, es decir, el Partido Popular y el Partido Socialista de Pedro Sánchez. Entonces, ¿cómo es posible que la gente no lo haya advertido? Es verdad que la gente sigue viendo a la Unión Europea como algo lejano, como algo como que no te afecta en la vida cotidiana, pero en la realidad sí te afecta porque el 80% de las normas de cada país ya vienen de manera directa o indirecta de decisiones tomadas en Bruselas. Entonces es lamentable que se le haya dado el voto a partidos que van una vez más, por lo menos su primera intención es volver a ratificar la confianza en von der Leyen. Es algo realmente trágico. Afortunadamente hay gente importante que se está moviendo para evitar que el Partido Popular Europeo vuelva a votar por von der Leyen y mucho menos si eso es hacerlo de la mano del Partido Socialista. Me estoy refiriendo a la asociación Pie en Pared, donde están Daniel Lacalle, Marcos de Quintos y otra gente que han reunido a cerca de un centenar de asociaciones y han firmado
un comunicado de la Plataforma por la España Constitucional, donde básicamente le dicen al Partido Popular Europeo que no traicione a sus votantes. Entonces, hay todavía, gracias a esta gente que apoyo fervientemente, una esperanza de que von der Leyen no vuelva a ser la presidenta de la Comisión Europea y que el Partido Popular Europeo, en lugar de volcarse a votar y a aliarse con el Partido Socialista, lo haga con el grupo de los conservadores y reformistas, por ejemplo, y después hay un montón de grupos con los que se podría pactar. Grupos, es decir, partidos que no están adscritos a ninguno de los grupos parlamentarios europeos. Y el tercer motivo por el cual los resultados de las elecciones europeas me parecen muy preocupantes es porque, a pesar de tener el gobierno que tenemos en España y a pesar de tener el gobierno que tenemos en Europa, más de la mitad de la gente prefirió no votar. Hay gente que me ha dicho, y bueno, ¿qué quieres si estamos asqueados y digamos la falta de participación es una demostración del rechazo a ambos gobiernos, el de von der Leyen y el de Pedro Sánchez? Pero yo creo que no es la mejor forma de mostrar un rechazo. ¿Por qué? Porque también se puede interpretar como que el que no vota implícitamente está satisfecho con lo que ocurre, y como está satisfecho, entonces ni siquiera se molesta en ir a votar. Y lo que yo digo es, no hay falta de alternativas. Yo conté 34 boletas que había en la mesa de votaciones. Por lo tanto, alternativas hay para todos los gustos. Digamos, si una persona no encuentra acomodo en ninguna de las 34 boletas, bueno, digamos, habrá algún caso, se me hace difícil, pero puede ser. Pero no creo que ese sea el caso de más de la mitad del padrón electoral, digamos, de la cantidad de gente que estaba en condiciones de votar. Como digo, tengo la esperanza de que von der Leyen no repita, y vamos a ver entonces con una nueva Comisión Europea qué políticas siguen, pero digamos, en principio tampoco tengo demasiadas esperanzas, porque la agenda globalista y ultraecologista está ahí, y digamos, pero ya ganaríamos como mínimo con que no llegue von der Leyen para que no profundice ese camino autodestructivo. El segundo punto que te quiero mencionar es el de esta nueva idea del sanchismo-leninismo de hablar de una financiación singular para Cataluña. Esto te ratifica que cuando el socialismo habla de igualdad y de libertad, se están simplemente llenando la boca con palabras en las que no creen, porque en cada oportunidad que tienen para hacer diferencias, discriminar unos y otros, lo hacen. Y entonces, en este caso, a ellos les conviene que la comunidad, una de las comunidades más ricas de España, tenga un trato preferencial a costa de las comunidades más pobres. No tiene ningún problema. Ellos dicen, bueno, ya buscaremos la fórmula, se habrá que dar un trato particular, adaptarnos a las circunstancias históricas. Es todo un cuento repugnante, porque es simplemente tergiversar los supuestos valores, que no hay ningún valor, para mantenerse en el poder. Entonces es verdaderamente repugnante, y por eso es tan lamentable que un 30% de gente haya continuado votando. Porque si tú me dijeras, es que el gobierno de Cataluña ha sido un gobierno súper leal, un gobierno súper, digamos, que ha colaborado, que esté encabezado como mínimo por gente razonable, pero no, está o va a estar, porque todavía se está formando ese gobierno, por gente que ha participado de un golpe y que ha sido condenada y luego indultada y posteriormente amnistiada. Entonces es verdaderamente lamentable que eso, digamos, que el gobierno esté dispuesto a darle un trato que en la hipótesis de máxima es replicar lo que tiene el gobierno del País Vasco y de Navarra, es decir, que ellos recauden los impuestos que se generan en este caso en Cataluña, y luego paguen una cuota al gobierno nacional
por el coste de los servicios que el gobierno nacional presta en Cataluña. Eso es en lo que consiste el cupo vasco, pero luego, claro, el valor de esa cuota se negocia políticamente y entonces siempre terminan pagando menos de lo que de lo que es el valor de esos servicios. Entonces al final las comunidades más pobres terminan subvencionando a las más ricas y entonces luego te quieren hablar de igualdad, etcétera. Es una vergüenza, pero eso es lo que está dispuesto Sánchez y como te decía antes, está dispuesto a profundizar en esa línea porque no recibe ningún castigo por hacerlo. Entonces, desde su punto de vista es absolutamente lógico lo que hace. Dice, si yo voy por esta línea y me siguen votando, pues sigo en esa línea. Ahora, ¿el problema cuál es? Que reforzar la financiación de Cataluña, siendo una comunidad muy grande, es algo que las demás comunidades van a sentir de manera negativa. Por lo tanto, es la típica jugada irresponsable de corto plazo que a Sánchez le viene bien por seguir manteniendo esos 7 votos que lo respaldan, pero que a mediano y largo plazo puede traernos problemas que no nos podemos imaginar. Tensiones entre gobiernos autonómicos, luego, una vez que das un privilegio, retirarlo es sumamente difícil. Y el mejor ejemplo es el cupo vasco, que claramente es un privilegio, que claramente dentro de la Unión Europea no se ve con buenos ojos, pero claro, está puesto hasta en la Constitución. ¿Cómo haces para cambiar eso? Bueno, todo ese tipo de problemas es a lo que Sánchez nos aboca, pero estamos hablando de dinero en grandes cantidades, en un gobierno nacional que ya está quebrado porque tiene una deuda pública de más del 100% del PIB y que la misma Comisión Europea y el Fondo Monetario Internacional nos dicen que va a seguir en ese nivel por los próximos 10 años. Entonces, estamos jugando con fuego. Y el tercer punto, que es un caso que se ha dado en Asturias, pero que yo creo que es ilustrativo del desprecio, del desdén que siente la casta política por el contribuyente. Te voy a dar los siguientes datos. En Asturias, en los últimos 10 años, la cantidad de niños de 0 a 3 años se redujo un 34%. Al mismo tiempo, varios municipios tienen escuelas infantiles. Y aunque la educación no es una competencia municipal, con los años se han ido desarrollando convenios por los cuales el gobierno autonómico, es decir, el gobierno del Principado, cofinancia parte de esos servicios que no son gratuitos, porque los padres que envían a sus hijos a estas escuelas infantiles pagan una determinada cantidad, que en distintos ayuntamientos es diferente, pero básicamente el sistema funciona así. Fíjate ya este dato que te voy a dar ahora, que es muy sorprendente. Te acabo de decir que el número de niños de 0 a 3 años se redujo en 10 años en un 34%. Sin embargo, el gasto del Principado para cofinanciar el servicio que prestan esas escuelas infantiles en esos mismos 10 años aumentó un 230%, 227 para ser exacto. Pasó de 7,5 millones en 2014 a más de 24 millones en 2024. Es un aumento acumulativo del 12,6%, por lo tanto, obviamente no se explica por la inflación. Si tú, solo con esos dos datos, ¿qué pensarías? ¿Que ahí se está haciendo una administración escrupulosa del dinero del contribuyente? ¿O que hay un caso de flagrante despilfarro público? Yo no conozco los datos totales, digamos, no conozco la gestión de cada caso particular, pero si a mí me dicen que la población objetivo de un determinado servicio ha menguado un 34% y que el gasto para atenderla ha subido un 227%, me lo tienen que explicar muy bien, pero yo ahí tiendo a pensar que hay un enorme despilfarro. Lejos de explicar cuál es la situación de ese servicio y el porqué del incremento de ese gasto, el gobierno del Principado de Asturias tiene
en marcha un proyecto de ley para crear una red de escuelas infantiles del Principado que no solo absorbería todas esas escuelas infantiles de los distintos municipios, sino que crearía 25 más, que ya se están construyendo. Entonces uno dice, pero ¿cómo es posible si hay cada vez menos niños que esta gente esté pensando y ya esté construyendo 25 escuelas infantiles más? Y además, como si eso no bastara, el servicio va a pasar a ser gratuito. Entonces, si tú miras los informes preceptivos que le han pedido a la Dirección de Presupuestos de Asturias, te das cuenta que esa persona ha dicho esto genera un compromiso de gasto corriente estructural que no, digamos, que incluso no se puede cuantificar. Y no se puede cuantificar, ¿por qué? Porque cuando tú pones un servicio gratis, ya se sabe que la demanda va a ser mayor que la que hay en la actualidad. Que hay niños que van a media jornada que ya sabes que van a ir a jornada completa, lo que implica darles de comer, por ejemplo. Y todas cosas que hace racionalmente cualquier persona cuando le dicen que algo es gratis. Yo doy siempre este ejemplo. Si a ti te dicen, tú vas a McDonald's y te dicen el McChicken cuesta 6 euros y el Big Mac es gratis. ¿Tú qué vas a pedir? Tú vas a pedir el Big Mac y más. Deme 3 o 4 o 5 y después ya veo si me los como o los tiro. Bien. Eso es lo que está haciendo el gobierno del Principado en este momento. Entonces, solo con esos datos uno dice, esto es un ejemplo de una casta de políticos que está pensando no en darle un mejor servicio a los niños, ni la conciliación, ni todas esas cosas que ellos dicen, sino en ampliar un negocio personal de ellos, para colocar más gente propia, para que esté contento el constructor que va a hacer las escuelas infantiles, el que voy a enchufar, el maestro que voy a hacer, que está interino y lo voy a hacer, va a haber un montón de plazas para todos, etc. ¿Y quién paga toda esa fiesta que no se sabe cuánto va a costar? El contribuyente. Ahora, ¿cuál es el punto? Que cuando tú miras el IRPF de las distintas comunidades autónomas, la presión tributaria de Asturias por IRPF es la segunda más alta de España, solo superada por Cataluña. Y el dato es increíble, porque en Asturias es Vox Populi, que un montón de gente, digamos gente de recursos, se ha ido a Madrid. Es decir, en gran medida viven en Asturias, pero tributan en Madrid. Y así todo, a los que quedan se los fríe de tal manera que Asturias queda segunda. En realidad, para hacerte absolutamente, digamos, escrupuloso con los datos, si tú miras la comunidad autónoma donde la presión tributaria es mayor, es Madrid. ¿Pero por qué es Madrid? Por justamente los exiliados fiscales que hay de Asturias y de todas las comunidades autónomas que sablean a sus ciudadanos. Entonces la gente que no es tonta se protege y se va a Madrid. Entonces Madrid, a pesar de tener el IRPF más bajo de toda España, es la que más recauda, incluso con relación a su propio PIB. Pero, digamos, eso no es presión tributaria, eso es que está recibiendo y está aliviando la carga tributaria de mucha gente del resto del país que bien hace en irse a Madrid. Por eso, digamos, lo importante es analizar los datos. Entonces, si alguien te dice, no, el que tiene la mayor presión tributaria por IRPF en Madrid es un imbécil que no sabe analizar los datos. Entonces, si tú tienes en cuenta este análisis, la mayor presión tributaria es la de Cataluña y la segunda la de Asturias. Pero además, el caso de Asturias tiene un segundo componente que hace que el caso sea mucho más delicado, que es que Asturias es la comunidad autónoma cuyo PIB menos ha crecido en los últimos 20 años. En 20 años, de 2003 a 2023, el PIB de Asturias ha crecido un 10%. Y en toda España ha crecido un 25%. Y en Madrid ha crecido un 41%. Bueno, en la comunidad autónoma que menos crece y que al mismo tiempo es la segunda que más te cobra por IRPF, en lugar de pensar, señores, nos estamos pasando, vamos a tratar de bajar un poco la presión impositiva para mejorar la competitividad de las empresas y a ver si podemos empezar a crecer un poco más. No, lo que está pensando el gobierno socialista es en disparar el gasto mucho más. Entonces, ¿hay algún ejemplo más claro de desprecio, de desdén, de desinterés de la casta política
con relación a lo que le ocurre a los ciudadanos, le importa tres pitos. Es un negocio que no va con ellos. Por eso es tan importante votar y hacerles entender cuando están abusando de nosotros, hacérselos ver. Pero si la gente luego va y vota, ¿qué incentivo tiene para cambiar el gobierno asturiano? No tiene ningún incentivo. Lo que hacen ellos es totalmente racional. Los que están actuando de manera irracional son los votantes. Que hay un gobierno que los está sableando, que está promoviendo, que la gente se está yendo, que es la economía que menos crece y se lo sigue votando. Entonces, y encima, no conforme con eso, presenta un proyecto absolutamente empobrecedor que puede disparar el gasto estructural en una medida imposible de prever. Y no te lo digo yo, te lo dice la propia directora general de presupuesto del Principado de Asturias. Y sin embargo, los tipos van a votar ese proyecto de ley igual. Entonces, ¿para qué piden los informes si después no le hacen ni el más mínimo caso? Además, yo creo que ni siquiera lo leen. Entonces, es verdaderamente... ya no sé ni cómo calificarlo, porque ya es un sablear a la gente de una manera descarada, pero un día la gente se va a dar cuenta, o todos los que puedan seguirán, entonces el mismo empobrecimiento que va a tener Asturias va a ser tal que el gobierno no va a tener más alternativa que reaccionar, porque están llegando al descaro de abrir escuelas infantiles en municipios donde en un año ha nacido un niño o dos niños. Entonces, digamos, le están tomando el pelo a la gente. Eso no es llevar y generar la igualdad de oportunidades, ni la conciliación, ni nada. No, no. Eso es enchufar a un par de personas, o tres o cuatro, las que sean, con tu dinero.